Él es el doctor Asdrúbal Aguiar, educador, jurista, político, escritor, director de IDEAS. IDEAS significa Iniciativa Democrática de España y las Américas. Hay 30 y pico, usted me dirá cuántos expresidentes que están metidos en el grupo IDEAS. Y por eso quisiera preguntarle, ¿cómo van ellos la situación de Venezuela y cómo ve usted la situación de Venezuela en este momento? Han pasado ya 2 semanas, ¿no? Y no aparecen las aptas, ¿no? El mundo entero ya descubrió por fin con pruebas que antes no se tenían las pruebas. Aquí tienen las pruebas de las actas, ¿no? El triunfo y además el triunfo tan grande, la diferencia de el mundo. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando y tiene esperanzas de que se logre una solución buena para el país? Mira, Napoleón, lo primero que tenemos es una suerte de optimismo racional, ¿no? Y allí juega mucho el optimismo de la voluntad, que radica en el hacer y en el seguir haciendo. Lo que pasa en Venezuela no es una película de Netflix que dure 2 horas, es una Ujú. serie de Netflix que se ha ido desarrollando y agotando por capítulos. Y si hacemos comparaciones retrospectivas, que las hemos hecho justamente en el plenario de los presidentes, consideramos que Venezuela tiene hoy en día unas condiciones excepcionales para poder llegar a una transición democrática. Obviamente eso no se despacha con gran facilidad. ¿Y cuál es esa comparación que nosotros observamos? En primer lugar, cuando nos tocó ser observadores de las elecciones parlamentarias en el año 2015, llegamos a Venezuela desconocidos por el poder electoral, con una presencia determinante favorecida por el gobierno de los señores Zapatero y Samper, del señor Torrijos y el señor Fernández de República Dominicana, menguados nosotros, y al término el régimen tuvo que llamarnos. Nos llamó, conversó con nosotros, anunció que probablemente reconocería los resultados si ganaba la oposición, que no lo creía. Hasta ese momento el mismo Nicolás Maduro aceptó y nos lo dijo, que él prefería perder por un voto que ganar por un voto. El día de las elecciones trató de secuestrar ese proceso, fundamentalmente los hermanos Rodríguez y el señor Cabello, pero al final puso orden en la casa el general Padrino y se reconocieron esas elecciones. Pero la Venezuela de aquel momento era una Venezuela también distinta a la de hoy en día. ¿Por qué razón? Porque era una Venezuela eh, sedentaria, eh, en proceso de migración, de pulverización social en lo nacional. La gente más angustiada por el tema de la sobrevivencia le daba una suerte de endoso de su tragedia a los actores políticos. Los actores políticos conducían a esa población desperdigada, para tratar de llevarla al nicho político electoral. ¿Qué ha ocurrido en los últimos casi 10 años, 9 años? Por una parte, el mundo político partidista venezolano desapareció en su realidad. Ya era hasta aquel momento, lo digo con consideración, porque no se trata con ello de atacarlo, ya era un conjunto de franquicias políticas. Y cuando digo que no los ataco por esto, es porque antes de que desapareciesen los partidos políticos en Venezuela, ya a partir del 89, hace 30 años atrás, habían desaparecido en Italia el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano. Hoy en día no existe el Partido Radical ni el Partido Peronista en Argentina. Eso es una federación de micropartidos. No existe el Partido Liberal y Conservador en Colombia, que implosionaron también como consecuencia de la realidad esta que llaman posmodernidad. Pero vayamos al caso. Ese nicho de micropartidos, de franquicias partidarias, simplemente agotó una fase con el final del interinato.
Y en esa circunstancia, el pueblo venezolano sintiéndose huérfano, ahora sí, abandonado, ahora sí, sin posibilidades de destino, en medio del dolor, de la frustración, del desasosiego, les apareció un discurso que milagrosamente recompactó a la nación, cosa que yo no esperaba que pudiese ocurrir de manera inmediata, alrededor de la clave del dolor y de la solidaridad. Y se genera un movimiento desde el interior hacia la capital inédito e incomparable en la historia política de Venezuela. Inédito e incomparable con las movilizaciones y las manifestaciones que han tenido lugar en América Latina. Entonces, ya ese es un gran activo. Luego, esa película, por serie o en series de Netflix, ha ido venciendo obstáculos. El primero era la posibilidad de que María Corina Machado pudiese ser candidata. Lucha para esto y le tratan de frenar el camino con unas primarias hipotecadas desde el sector político tradicional, tratando de que el mismo gobierno pudiese controlar ese proceso de primaria, y ella gana las primarias sin que hubiese llegado todavía a las primarias. La inhabilitan y si estuviésemos viviendo en el año 2015, el venezolano, que conjuga siempre a ganador y no a placer, vota a ganador y no a perdedor, se creía y creían los actores tradicionales que inhabilitada a María Corina, esto frenaría la insurgencia social. Y sin embargo se produce una suerte de avalancha en donde María Corina Machado es arropada y acompañada por la mayoría determinante de los venezolanos. Ocurrido ese hecho, por cierto, inhabilitada sin expediente por el entonces Contralor de la República, Elvia Amoroso, que forja unas actas administrativas, esto hay que recordar y lo deben recordar los venezolanos, que luego son trasladadas al Tribunal Supremo de Justicia, el actual, que pretende en este momento dirimir lo que pasa en Venezuela. En aquella oportunidad, María Corina, disciplinada, cumpliendo el pedido internacional, respetando los acuerdos de Barbados, va a ese tribunal y ese mismo tribunal le frena el camino. Se creía que todo estaba perdido y sin embargo sale la opción de Corina Llori. Se oponen a esa posibilidad y se creía que el juego estaba cerrado y surge la opción de Edmundo González Urrutia, construida por María Corina. Y al final, Horas antes de finalizar la horas antes de primera. finalizar, exactamente, ocurre ahí un hecho milagroso, se cerró otro capítulo. Venía el proceso entonces electoral. ¿Qué hace el gobierno? No hay observación internacional, no viene la Unión Europea, no viene la Organización de los Estados Americanos. Vale decir, se prepara el gobierno para realizar un fraude, para confiscar, lo digo yo en una expresión muy jurídica, confiscar la voluntad popular. Frenan la misión de los expresidentes de IDEA que habían estado en el año 2015, pero no esperaban ellos la reacción del presidente de Panamá que se está estrenando, en donde dice, bueno, pero si tenemos en puertas un proceso democrático y los observadores son frenados y no se les permite ingresar a Venezuela. Debo decir que secuestró el gobierno un avión de Copa en Valencia y otro en Caracas para obligar a los expresidentes que se bajaran de la cabecera de pista en donde se encontraban en el aeropuerto de Panamá. Los pasajeros le pedían que se quedaran, pero los presidentes se bajaron, se fueron al Palacio de Gobierno con el presidente Mulino y de allí se mandó el mensaje siguiente. ¿Cómo es eso de que vamos a tener unas elecciones democráticas cuando ustedes no quieren observación? Acto seguido, el gobierno de una manera inexplicable comienza a expulsar a sus propios observadores a los que había invitado. No tuvo en este caso el cuidado de discriminar entre los que no les gustaban y los que les gustaban, porque en el momento en que ocurre ese hecho de frenar la posibilidad de que los expresidentes de IDEA estén presentes en Venezuela, simplemente ellos expulsaron inclusive a sus propias misiones. Y en esas condiciones llega el proceso electoral. Y el gobierno estaba convencido de que con su orden que le había dado, de que no se entregasen las actas electorales,
en el momento de finalización de los actos de votación a las 6 de la tarde, la reacción fue otra. Las propias autoridades en cada mesa, las mismas Fuerzas Armadas, le hicieron entrega a la oposición de todas las actas en donde por primera vez la oposición venezolana, después de 25 años, tiene en las manos los elementos de verificación auténticos del resultado electoral que le da la victoria a Edmundo González Urrutia por más de 30 puntos. Eso no había pasado hasta el momento. Eso lógicamente es una victoria. ¿Qué pasa ahora? Bueno, estamos en un nuevo escenario. ¿Cuál es ese escenario? Los actores políticos tradicionales siempre nos hacemos esta pregunta: ¿nos reconocen o no nos reconocen? ¿Qué pregunta se hace el dictador? ¿Me entrego o no me entrego? Como el secuestrador que tiene a unas víctimas allí encerradas mientras la policía está en la parte de afuera. Si me entrego, ¿qué me pasa? Y si no me entrego, ¿qué me pasa? En ese dilema se encuentra actualmente el régimen y la tiranía de Nicolás Maduro. Es un proceso de pugilato hasta lograr que simplemente acepte lo que es inevitable. Perdió las elecciones, las perdió de manera abrumadora y con un detalle: el único observador que permite al gobierno ingresar a Venezuela, al Centro Carter, Ujú, que había sido objeto inclusive de Napoleón de críticas en libros míos ujú, por su comportamiento durante el referendo revocatorio del año 2004, que había validado las elecciones en Venezuela bajo la dictadura de Chávez y de Maduro. Esta vez le dijo: señores, perdieron de calle las elecciones. Y es una mitología esto de un hackeo, porque la pregunta, si hubo un hackeo, ¿cómo de manera inmediata el señor Amoroso dice que ganó Nicolás Maduro? ujú, Si hubo un hackeo, ¿cómo es eso de que usted tiene ya el 95% de los escrutinios hechos cuando se demostró que no habían ni siquiera impreso los boletines? Y este hecho lo verificó previamente, antes que el Centro Carter, hay que recordarlo, la Organización de los Estados Americanos, el Departamento de Observaciones Electorales, que tiene uno de los equipos técnicos más calificados del mundo. Acaba de supervisar las elecciones en República Dominicana. Tomaron las actas, verificaron la autenticidad de las actas que había logrado acopiar en casi 83 punto tantos por ciento María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y concluyeron que efectivamente la derrota al régimen fue descomunal. En ese escenario estamos. ¿Cómo calificarlo? Yo no me quiero adelantar a la circunstancia. Algunos hablan de que lo que ha ocurrido en Venezuela no es un fraude electoral, en lo que yo convengo efectivamente. Porque un fraude electoral, Napoleón, implica, bueno, mire, fue que votaron más de los que deberían, estaban en el registro electoral. Votaron los muertos que no deberían haber votado. O una persona con 3 cédulas de identidad votó 2, 3, 4 veces, cosa que no debería ocurrir. O la mesa se mantuvo abierta durante un tiempo indiscutible. Nada de eso ocurrió. Hubo simplemente un manotazo, o sea, simplemente se hizo desaparecer ese acto democrático, masivo y multitudinario que ocurrió para realmente ejecutar lo que la doctrina política llamaría un verdadero golpe de Estado. Revisaba yo los trabajos de Norberto Bobbio, uno de los juristas más contemporáneos de mayor lucidez, ya muerto, italiano, en donde él decía: ¿cuándo hay un golpe de Estado en el mundo contemporáneo? Cuando es ejecutado por alguno de los poderes del Estado. ¿Quién? El poder electoral en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, cuando se trata de imponer un liderazgo político que no ha sido seleccionado por la soberanía popular. Tercero, cuando interviene la Fuerza Armada de manera activa o de manera pasiva, siendo cómplice de lo que está ocurriendo. Cuarto, el despliegue de una represión policial para tratar justamente de generar un apartheid con relación a los actores políticos que han conducido el proceso de expresión de la soberanía popular que está siendo desconocida. Técnicamente eso es un golpe de Estado. Ahora, ¿cómo resolver ese hecho? Bueno, ese es el estadio en que nos encontramos en este momento.
Por lo pronto, debo decir que hace pocos minutos yo recibí de Ginebra el informe de la misión independiente que ha estudiado el tema de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el informe es muy grave acerca de lo ocurrido en el momento pre y postelectoral. Se va a manifestar el alto comisionado de Naciones Unidas. Ya ha intervenido el secretario Guterres en esta materia. Hay una reunión pendiente nueva dentro de la Organización de los Estados Americanos. Se reunirán en República Dominicana los ex jefes de Estado y concluiría con esto, Napoleón, porque algunos de los comunicados del señor Lula, del señor López Obrador y del señor Petro concluían con esto. Bueno, al final le toca a los venezolanos decidir qué es lo que van a hacer. No, señor. Los venezolanos lo que tenían que hacer ya lo hicieron, que era acudir a unas elecciones presidenciales que tanto le reclamó la comunidad internacional al mundo político venezolano. Que acudiesen en unidad y así lo hicieron. Que se manifestasen a través del voto y no a través de la violencia y así lo hicieron. Y ocurrida esa realidad, habiendo estado los venezolanos allí presentes, le corresponde ahora la obligación a la comunidad internacional interamericana de hacer valer y salvaguardar el principio de la seguridad democrática. Y esas son obligaciones que se adoptan de manera colectiva. Y que no puede ahora decir, mire, esperemos a ver qué hacen los venezolanos. No, le toca actuar a la comunidad internacional para que le ponga fin a esta tragedia, cese la represión y pueda Venezuela tener una transición en paz. Y no hay tiempo, Napoleón, porque si bien es cierto que el 10 de enero del 2025 es cuando debe asumir como presidente electo y en consecuencia titular a partir de ese día Edmundo González Urrutia, 10 de enero del 2025, el tiempo es demasiado largo frente al número de víctimas que están ocurriendo. Ya anularon 20.000 pasaportes, práctica de apartheid, que debe estar moviendo inclusive a la Oficina Internacional de Migraciones y a ACNUR, además de los 2.000 detenidos y el anuncio de que se están ampliando las cárceles. Me imagino que es que Maduro quiere repetir el show de Bukele creyendo que a él le puede resultar desde el punto de vista de expresión populista este tipo de manejo en estas circunstancias. Lo cierto, en suma, es que Nicolás Maduro se quedó sin pueblo, ya no lo tiene. Se quedó sin Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas fueron las que le facilitaron a la gente que siguió a Nicolás Maduro, a todos los testigos nacionales, las actas auténticas, que no son dos actas, como dicen por allí, que hay que comparar una con otra como lo pretende esta señora del Poder Electoral. El acta de votación es una sola, que tiene varias copias auténticas, pero es una sola. O sea, no se trata de comparar las actas buenas de uno con las actas malas del otro, no, el acta es una sola. Y el 84% de esas actas ya están recopiladas, están acopiadas, están en una nube y tienen sus códigos QR, que no engañen, que son invulnerables. Entonces, bueno, en esa situación nos encontramos y obviamente el grupo IDEA con sus 37 expresidentes, 32 de los cuales están en estos momentos más activos, están en deliberación permanente a las 24 horas del día desde hace varios días, desde el mismo día previo a la elección presidencial de Venezuela. Sumamente interesante, pero me intriga una cosa, una respuesta suya. Ok, le corresponde a la comunidad americana, ok, pero la comunidad americana en la Organización de Estados Americanos, con un líder como el que tienen a favor de Venezuela y de la democracia todo el tiempo, ok, está dividido, lo demostraron la última vez, eso por un lado. Y por otro lado, esos tres representantes, el de Brasil, el de Colombia y el de México, se abstuvieron. ¿Qué quieren decir ellos ahora con le corresponde a los venezolanos, al pueblo venezolano, qué van a hacer? Mira, precisemos algunos de esos elementos que tú señalas con absoluta pertinencia. En primer lugar,
De esos tres, ya Brasil de manera clara dijo que no aceptaba la charada del Tribunal Supremo de Justicia, porque en definitiva el poder electoral, autónomo, independiente, constitucionalmente competente, es a quien le corresponde mostrar las actas electorales desagregadas mesa por mesa. Eso no es algo que pueda sustituirse mediante la fragua o la forja de una sentencia judicial. Sí, pero usted mismo ha dicho que acaban de decir que ahora le corresponde al pueblo venezolano Claro, claro. actuar. Ujú. Pero ellos acaban de señalar esto. Y en segundo lugar, en la circunstancia de que no se hayan sumado los 18 votos que eran necesarios para aprobar la resolución de la OEA, en primer lugar, esa resolución de la OEA lo que insistía era básicamente en la obligación que tiene el Poder Electoral venezolano de presentar las actas desagregadas. ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué? Porque los tiempos legales se vencieron. ¿Por qué no se sumaron los 18 votos? Porque es que hay gente que cree que Maduro ganó la elección. Nadie cree eso, ni siquiera sus propios socios. Porque así como Maduro se quedó sin pueblo, la Fuerza Armada no lo acompañó en el proceso electoral, favoreciendo que la oposición acopiase las probanzas de la victoria que había obtenido. Maduro se ha quedado sin socios a nivel regional. O sea, los socios a nivel regional saben que pueden acompañar a Nicolás Maduro hasta las puertas del cementerio, pero no se pueden enterrar con él. El costo político para ellos también es muy fuerte en términos internos, para el mismo Lula, para el mismo Petro. Ellos lo que hacen es que simplemente no se sumaron a la votación en la OEA. ¿Por qué? Porque esperan, creen que pueden todavía mediar para que Nicolás Maduro se vaya en sana paz, a ver si es posible lograrle algunas garantías de que no va a ser maltratado como ellos lo imaginan, porque es que creen, ellos también Y hacen como una, se merece, ujú, sí, ellos hacen una cuenta que obviamente la hacen mirándose en el propio espejo. ujú. Y resulta ser que si en Venezuela regresa la experiencia de la democracia, en la democracia hay Estado de Derecho, hay derecho a la defensa, y tendrán hasta la posibilidad de ir a reclamar cuando se sientan perseguidos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, porque más allá de lo que hayan hecho, tienen el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Derechos que no han sido salvaguardados para Perfecto. ningún Pero venezolano en ¿qué las quiere circunstancias decir actuales. usted? ¿Qué puede hacer la comunidad americana ahora? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué tipo de presión puede hacer o qué tipo de Mira, yo no interdicción puedo, o puede sea, yo no hacer? puedo, no puedo hacer, ¿cómo se llama? Elaboraciones al respecto. Le corresponden a ellos saber, en primer lugar, que el peso lo tienen de ese lado y que no pueden cómodamente decir, bueno, ese es un problema de los venezolanos y nosotros nos quedamos tranquilos en nuestra Cancillería. No, no. Ellos tienen que elaborar, arbitrar, analizar cuáles son las vías a través de las cuales logran que Nicolás Maduro acepte que perdió el poder y que tiene que irse en sana paz. Me encanta cómo usted habla, ¿no? Como un hombre inteligente e instruido. Y me encanta que sea tan optimista. Por eso le pregunto, ¿por qué es tan optimista? ¡Qué maravilla! No, mira, en primer lugar, porque yo trato de ver el proceso venezolano en un contexto, no trato de dejarme llevar por la lucha de trinchera. Yo entiendo que el soldado que está en la trinchera dispara desesperadamente para tratar de salvar la vida. Los generales y coroneles que están en el Estado Mayor ven el teatro de operaciones en su conjunto para saber cómo se mueven o no las piezas dentro de ese largo escenario. Pero a nivel regional estamos frente a una realidad que en primer lugar es inocultable, que hasta hoy había sido aceptada la tesis de que en Venezuela lo que había era una polaridad política. Esa tesis se acabó. No hay polaridad. Es una tiranía, y uso la expresión Napoleón con propiedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos califica como tiranía a quien concentra la totalidad de los poderes. Es una tiranía que simplemente está enfrentada a la mayoría determinante de los venezolanos. No los que estaban con la oposición, los que estaban con el chavismo, los que estaban con el madurismo, los que están o han estado con la oposición y los que no han estado ni con uno ni con otro. Es la mayoría total de los venezolanos que dijeron,
basta, es imposible seguir en Venezuela así. Entonces, cuando tú tienes una nación este, convencida de esto, como estoy yo absolutamente convencido de que están los venezolanos en ese plano, en ese nivel, ya tienes un activo fundamental. Que los procesos políticos son procesos complejos, sí. ¿Cuánto duran? Un mes, 2 meses, 3 meses. Pero cuando yo hago el balance entre lo que tenía esta revolución llamada, mal llamada bolivariana, que ha durado 25 años, lo que tenía antes y teniendo aquello que tenía, no se pudo sacar de encima la insurgencia del 11 de abril, no se pudo sacar de encima la movilización del referendo revocatorio. No se pudo sacar de encima la derrota durante el proceso constitucional cuando se intentó imponer el modelo constitucional comunista en Venezuela y le ganó la generación de 2007 esa batalla también al gobierno. Él después impuso el tema de la reelección indefinida. No se salvó y vivió su calvario también Nicolás Maduro cuando, violando la Constitución, se presenta como candidato en el 2013. No podía ser candidato porque lo prohíbe la Constitución. No obstante ello, este, logra que su poder electoral dijese que estaba empatado con Enrique Capriles. Claro, el Tribunal Supremo de entonces le dice a Capriles, si usted reclama, va a la cárcel. El tema queda allí, pero cuando en el año 2018 pretende repetir la charada, la comunidad internacional le dijo, no, amigo. Y más de 60 estados reconocieron al señor Guaidó como encargado del Poder Ejecutivo. Y esto lo debo aclarar, porque también hay que salirle el paso, Napoleón, a esas mezquindades o a esas cizañas Ujú. que siembran algunos actores políticos. Escuché por allí a un exministro de Justicia de Chile, de la izquierda, decir, bueno, es que no se puede repetir con el mundo la experiencia de Guaidó. Miserable. Juan Guaidó no fue presidente de Venezuela. Era el presidente de la Asamblea Nacional encargado del Poder Ejecutivo porque no había presidente electo que se pudiera juramentar el 10 de enero, porque las elecciones fueron desconocidas y declaradas ilegítimas e inexistentes por la Organización de los Estados Americanos, y tenía que cuidar el Poder Ejecutivo mientras llegaba el presidente electo y se realizaban las elecciones. Y esas fueron las negociaciones. Las elecciones se celebraron y el presidente electo ya lo tenemos. Entonces, esa comparación de mala fe, en el fondo, sé que viene dentro de esas narrativas creadas por los sectores llamados ahora progresistas, porque ya no hacen parte del Foro de San Pablo, dentro de la región para tratar de inhibir cualquier acto de adhesión al presidente electo, como ha venido ocurriendo. Presidente electo es Edmundo González Urrutia, con Pero una usted habló, legitimidad de origen, con una legitimidad de origen Napoleón, ujú. que quisieran tenerla López Obrador, quisiera tenerla Petro y quisiera tenerla Lula. Ahora usted habló de una solución política. Estamos hablando de una solución política con políticos, pero resulta que estos no son políticos, estos son narcotraficantes, son asesinos, están por el poder y el negocio. ¿Qué les puede interesar a ellos salir apoyados por los dos grupos terroristas colombianos que hacen vida en Venezuela, apoyados por Rusia que manda hasta un buque, o no, llaman dos como para decir aquí estamos nosotros apoyándolos por China, no digamos que de Irán, ¿no? Y Cuba? ¿Se puede Mira, esperar una solución, una transición pacífica con ellos y mira, política? la primera consideración que haría es esta, que es más que básica. Tú has señalado algo que es absolutamente cierto. Esto no tiene comparación con las dictaduras militares que tuvo América Latina, porque dictaduras, por ejemplo, una que yo conocí porque fui embajador allí en el año 1980, la dictadura de Pinochet, era una dictadura institucional. Era una dictadura que inclusive generaba en el mundo jurídico lo que nosotros conocemos el derecho constitucional de facto, órganos del Estado absolutamente consolidados, cooptados por el mundo militar, sí, pero ellos operaban, No, y que quería mejorar Chile, y de hecho claro, económicamente lo mejoró.
y que Claro. quería a su país, pero a esta gente no le interesa Venezuela y Maduro es hasta ni siquiera, yo iba a decir colombiano, él no es ni colombiano ni venezolano, porque si fuera colombiano, ¿no? Por lo menos se enorgullecería de serlo, pero calladito. Y a eso voy, a eso voy. Son dictaduras institucionales. En el caso de Venezuela, la situación es atípica, es novedosa. ¿Por qué? Porque se pulverizó la nación que se está recomponiendo bajo el signo del dolor y de la solidaridad, cosa inédita, pero se había pulverizado la nación, 8.800.000 venezolanos en el exterior, y de suyo se había pulverizado la república, se desmaterializó la constitución en Venezuela, no hay orden constitucional en Venezuela. Entonces, frente a esa realidad, sí, una estructura de poder cooptada por el crimen organizado. Pero el crimen organizado, Napoleón, y esto lo saben muy bien los cárteles del narcotráfico y quienes han estudiado estos temas, ellos tienen una capacidad admirable para mutar en determinadas circunstancias adversas y cuando se les cierra un camino a encontrar otros. Me pregunto yo, los que apalancan políticamente, pienso yo en China, a Venezuela. ¿Qué le interesa a China con relación a Venezuela? Lo mismo que le interesa con relación a América Latina. Ujú. Tener tener sus inversiones seguras y que se les pague lo que se les debe. Con el gobierno que esté. Claro, me pregunto yo, Bueno, igual que una los intereses de los Venezuela, cubanos. una Venezuela transformada en Haití o en algo peor que Haití, Ujú. ¿le podrá pagar o devolver a los chinos los recursos que ellos han invertido en el país y que se han vuelto agua y sal? Me pregunto, ¿Rusia estará dispuesta a mandarle armamento a Venezuela así al voleo cuando no tiene ni siquiera con qué devolverle los recursos? Porque aquí también hay una mitología en el mundo militar, en cuanto al mundo militar venezolano. Muchos dicen, bueno, es que la Fuerza Armada, olvidémonos de eso. Lo saben los miembros del ejército, que la presta operacional se les vino al piso, no lo tienen hoy en día. En el mundo, en 1958, bastaba con que el ejército, sumado a la marina o a la aviación, se coaligaran para tratar de lograr que el gobierno de turno saliese. Lo hizo el general Rómulo Fernández frente a su compadre Marcos Pérez Jiménez, y el alto mando lo dejó Wolfgang Larrazábal, que había sido miembro de la estructura militar cuando se da el golpe contra Gallegos, era comandante de la Marina y después director del círculo militar en el momento del golpe, al final terminó siendo el hombre de la transición. Hoy en día, la pérdida de apresto operacional en el ejército no le permite ni siquiera ir a disparar con una chinita allá a Guyana. Lo mismo le está pasando a la aviación, que lo digan los aviadores. Los aviones que tienen eran los mismos del tiempo de Luis Herrera Campins. Y no digamos que la Marina. ¿A dónde ha concentrado el gobierno su esfuerzo? Básicamente en multiplicar en un número de efectivos superior al de toda la fuerza lo que llaman la Guardia del Pueblo. La Guardia del Pueblo y la Guardia Nacional, que eran, por cierto, el componente que intentó hacer desaparecer Chávez durante el proceso constituyente del 99. Sí. Terminó siendo básicamente el factor de represión y de pretorianismo a lo largo de esta dictadura. Pero resulta ser que la Guardia Nacional, que es básicamente lo que llaman la Guardia del Pueblo, esos cuidadores de las mesas electorales, fueron los que le permitieron a la oposición que se hiciese de sus actas. Entonces, vuelvo a lo central. Si uno ve esto como una serie de capítulos dentro de un proceso de largo aliento, yo creo que las cosas van por buen camino. ¿Fácil sacarlos? No, no es fácil, pero hay mecanismos de poder real que no lo tienen los venezolanos. Napoleón, ¿qué es lo que tiene el venezolano? El voto para enfrentar a este tipo ¿Y de cuáles estructuras. son, aunque nos queda 2 minutos, ese mecanismo, esos mecanismos de poder real No, que no mira, tienen los venezolanos? la gente lo sabe, el mecanismo, está el tema petrolero, está el tema del flujo o no de recursos financieros. Y está un tema también de poder real para los brasileros y para los colombianos. Si esto no les sale bien a ellos y no logran que Maduro se vaya, al día siguiente van a tener 800.000 venezolanos más en Colombia y van a tener otros 800.000 más en Brasil.
¿Cómo van a digerir eso, sus estructuras sociales, esa nueva migración que ha generado tanto dolor de cabeza y tanto quebradero de cabeza al resto de América Latina? Porque más allá de que América Latina quiere tener en Venezuela un proceso de apertura hacia la democracia, porque el país podría recuperarse económicamente y ser atractivo para las inversiones, lo cierto es que también estos países miran por sus intereses y que quieren tener un peleón permanente con Guyana, mientras están en Guyana haciendo explotaciones petroleras, no Estados Unidos, los rusos, los chinos, los árabes, los españoles. O sea, esos son justamente los mecanismos, repito, de poder que es indispensable montarlo sobre la balanza. Yo creo que la pelea comunicacional la ganó la democracia en Venezuela. La pelea de las actas la ganó Venezuela porque por primera vez demostró que simplemente este régimen no tiene apoyo ni popular, ni militar, ni cuenta con voto. Y viene, obviamente, el escenario del pugilato de poder. Y poder solo tienen, en este caso, las potencias globales que en cierta forma miran a Venezuela de una u otra manera. Y allí, obviamente, ¿qué le corresponde a los venezolanos? Mantener el aliento vivo en la calle, en paz, para que se sepa que seguimos reclamándole a la comunidad internacional la ayuda y el auxilio para ponerle fin a esta tragedia. Pues se nos acabó el tiempo demasiado rápido, con usted el tiempo pasa demasiado rápido, pero ahora que tengo de nuevo su teléfono, no, me va a tener que aguantar. ¿Cómo no? Gracias, 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 Napoleón. doctora Dugan, Fuerte abrazo para ti. educador, político, y gracias por todo lo que está haciendo. Un abrazo, ¿sí? Gracias. Hasta luego.